Bueno, buen día a todos. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo desde el principio y de antemano le digo, es imposible que en una hora hablemos de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de toda la eternidad. Así que usted sabe que lo que vamos a ver es simplemente una muy breve reseña de lo que la persona del Espíritu Santo ha hecho. Y para cuestión de ahorro de tiempo, yo no le voy a dictar las citas en sí, esto es Génesis 1:1, ¿verdad? Sino que voy a asumir que usted se la sabe, o si no, que usted tiene una Biblia y usted ya lo ha leído, aunque no tenga memorizado, ese era Santiago 3, ¿verdad? Pero usted sabe que está ahí y sabe que lo que yo le voy a estar diciendo es bíblico. Si acaso usted tiene una duda y necesita tener ese versículo, me puede buscar al final y así ahorramos tiempo durante la enseñanza y avanzamos más rápido para poder cubrir un poco más acerca de lo que el Espíritu Santo ha hecho. Quiero comenzar estableciendo con toda claridad que Dios es uno solo. Oye, oh Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Él es uno, es un solo Dios, pero es más de uno, ¿verdad? Es uno, pero no. Usted sabe, ¿verdad? En el reino de Dios, uno más uno le da uno, ¿verdad? Las cosas en el reino de Dios no son como en el mundo natural. Entonces, cuando usted lee al inicio de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra Dios, en el principio creó Dios. Dios ahí viene, bueno, su original hebreo sería la palabra Elohim. Diga conmigo Elohim. Mire, ya hablamos hebreo, ¿no? Elohim es una palabra singular pero plural. Es algo así como decir equipo. Cuando usted dice equipo, equipo es singular. Ya llegó el equipo, pero el equipo tiene varios miembros. Y los miembros del equipo, a algunos les gusta el aguacate y a otros no. Dicen que hay un lugar especial en el infierno para la gente que no le gusta el aguacate, pero no. Así que si usted es uno de ellos, arrepiéntase y conviértase y bautícese en el nombre del Señor para que sean borrados sus pecados. No me distraiga, hermana Marcia, tenemos que avanzar rápido. Miren, entonces, Elohim es singular pero es plural. Es algo así como decir equipo, ¿no? Entonces, Elohim, casi, mire, esto aquí entre nos, usted no lo vaya a repetir así, no me vaya a citar fuera de contexto, pero es como decir los dioses, pero es uno solo. ¿Sí? Es uno solo, pero es plural. Entonces, es casi como que dijéramos, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. Le dije casi, ¿no? Porque no alcanzamos a entender algunas cosas todavía. En el principio creó el equipo divino los cielos y la tierra. Y entonces, ahora entendemos por qué cuando más tarde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Porque Dios es uno solo, pero hay pluralidad. Y entonces usted, claro, entiende de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el hecho de que estén en ese orden no significa que el Espíritu Santo sea Dios Junior, ¿verdad? No significa que el Espíritu Santo sea la versión para niños como el combo infantil. No, el Espíritu es el Señor. Textualmente diría entonces, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él es Dios, el Espíritu Santo es tan Dios
como el Padre y el Hijo. No es menos Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, no, es Dios. El Espíritu Santo no es un ángel más importante, no, es Dios. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro acerca de aquella ofrenda que habían traído, Pedro dice, le han mentido al Señor, le han mentido al Espíritu Santo. En dos frases diferentes, él se refiere al Espíritu Santo con la palabra Espíritu Santo, y en el otro título, en otro pasaje como título de Señor. O sea, el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Por favor, diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces el hebreo dice, donde dice Espíritu de Dios, el hebreo dice Ruach Elohim. Entonces diga conmigo Ruach Elohim. Ruach, curiosamente, es la misma palabra para viento, pero no significa que el Espíritu Santo sea un viento. Él es Dios, usted ya me lo dijo. Entonces, el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos que en la creación, el Espíritu Santo está ahí. Está presente, está activo, está trabajando en cuanto a la creación. No solamente es el Padre, no solamente es el Hijo, también el Espíritu Santo. Y vemos esta unidad entre Padre, Hijo y Espíritu en muchos sitios de la Escritura. Digo, lo vemos directamente plasmado. Ellos siempre están en unión, porque 1 más 1 más 1 es 1. Entonces, el Señor uno es. Nunca hay conflicto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jamás. Son uno solo. Es uno solo, el Señor uno es. Nunca hay conflicto entre ellos. Nunca se va a encontrar usted diciendo, es que yo siento que el Padre me dice una cosa, pero que Cristo me decía otra, y ahora como que el Espíritu Santo me quiere llevar por otro lado. Eso es imposible, imposible. Por eso cuando viene la gente y dice, es que fíjese, pastor, que yo siento que Dios me está diciendo que me vaya de esta congregación. El Señor me dice que ya mi tiempo aquí ya terminó. Y usted dice, ¿y eso no es antibíblico? No puede haber contradicción. Entonces, si la palabra que es Cristo revelada y tenemos las Escrituras que son la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, pues no puede haber contradicción. Pastor, ore por mí para que me vaya bien en mi viaje. ¿Y a dónde va? Me voy mojado a Estados Unidos. Pero eso es ilegal. Y la Biblia no lo permite. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? Señor, bendícelo en esta ilegalidad que está a punto de cometer. No puede haber contradicción en Dios. Padre, Hijo y Espíritu nunca se contradicen. Cuando Jesús fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió, la voz del Padre se escuchó. Tenemos ahí una unión perfecta. Cuando Jesús está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saben, en otro versículo, en otro pasaje, habla de bautizarse en el nombre de Jesús. Y una vez conocimos a un varón que fue pastor en la prisión. Y cuando él cayó preso, pues era un hombre sin temor de Dios. Pero en prisión conoció al Señor. Y pues pronto comenzó a servir en la iglesia, en la prisión, y eventualmente llegó a ser el pastor de la iglesia en la prisión. Y él contaba que hay tantos grupos doctrinales dentro de la iglesia en esa cárcel, creo que era en Colombia,
que siempre se sentía como acosado y juzgado porque si hacía unas cosas de una manera se enojaban aquellas y las hacía de aquella manera se enojaban los del otro bando. Y entonces cuando él bautizaba, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces los de aquel partido, los de aquel grupo, protestaban y decían, eso que está haciendo está mal porque la Biblia dice que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces la próxima vez que tuvo bautismo, te bautizo en el nombre de Jesús. Y entonces los del otro partido, los del otro bando, eso está mal, eso es antibíblico porque la Biblia dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pobre hombre decía, ¿y ahora qué hago? Entonces la próxima vez que tuvo bautismo, dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de Jesús. Nosotros nos hacemos nudos porque queremos. Dios es uno solo. No hay contradicción en él. Dice la Escritura, ahora bien, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y mire, si después usted va y desmenuza más ese versículo, va a encontrar que el cuerpo de Cristo, por cuanto dice hay un solo cuerpo y un solo espíritu, y después va y habla de jurisdicciones del Hijo y después habla de las jurisdicciones del Padre. El cuerpo de Cristo es jurisdicción del Espíritu Santo. Yo sé que se llama el cuerpo de Cristo, pero es el Espíritu Santo quien lo cuida. Si le sirve la analogía, libro de Esther, en la casa de las mujeres era jurisdicción del rey, o mejor dicho, propiedad del rey. Pero era Ejai el que tenía el cuidado de qué dieta le daba, de qué tratamiento le daba, de los perfumes y las especies y demás. Entonces, aunque somos el cuerpo de Cristo y somos hijos del Padre, pero el Espíritu Santo es el Señor sobre la iglesia en esta era en la que estamos viviendo. Y dice otro lugar de la Escritura que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios, refiriéndose al Padre, es el que realiza todas las cosas en todos. Así que aún en aquello que es depositado en nosotros, sea dones, sea ministerios, sea operaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en concierto y trabajan en unísono para nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento, para levantar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Ahora, la Escritura nos habla también de los 7 espíritus. Habla Isaías acerca de Jesucristo. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y Apocalipsis nos ratifica, habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, pero también nos dice los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces le traigo otra interesante revelación matemática. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1? 1, muy bien. Vamos a ver en este lado, ¿cuánto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1? 1. El Espíritu Santo es uno solo. Pero los 7 espíritus, sí, los 7 espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo. Pero son 7, sí, pero es uno. Y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues son 3, sí, pero es uno. Mire, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de cuán equivocados estábamos con lo que nosotros creíamos que son las matemáticas, y allá nos van a salir con unas ecuaciones que vamos a decir,
Ahora, Jesús habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Y yo sé que ya me salté al Nuevo Testamento, pero después vamos a hacer un peinado general. Jesús dijo que cuando Él venga, cuando viniera el Espíritu Santo, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí, es decir, en Cristo. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Repita conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí yo quiero ampliar un poquito, porque conozco a mucha gente, creyentes, que han estado en la iglesia por años y que cuando se están sintiendo culpables por algo malo que hicieron, vienen y me dicen, pastor, es que el Espíritu Santo me redarguye. O dicen, es que hice esto malo y luego el Espíritu Santo me dio convicción de error y de pecado. Y a mí me ha llamado tanto la atención que esas frases las encuentro repetidas como que fuera textual, como que todos hubiéramos leído el mismo libro. Convicción de error y de pecado. Me sorprendió cuando, estando en México, hablaba con un pastor y el pastor usó la misma frase, convicción de error y de pecado. Y yo digo, caramba, como que hubiéramos leído el mismo libro, pero resulta que ese libro no es la Biblia, porque la Biblia no usa esa frase, no usa esa expresión. La Biblia nunca le dice a usted que el Espíritu Santo le redarguye. Seamos honestos. ¿Quién de nosotros usa la palabra redarguir día a día? Nadie, ¿verdad? ¿Verdad que usted no le dice a su hijo, cipote, vení para acá que te voy a redarguir? No, no es una palabra coloquial para nosotros. La aprendimos en la iglesia como un tecnicismo. Ahora, ¿qué significa redarguir? Y si yo le preguntara a cada uno, la mayoría me diría, o sea, como que el Espíritu Santo me hace ver, el Espíritu Santo me mostró, y muchos me van a repetir también esta frase, es que el Espíritu Santo es un caballero. Pregúntele a Ananías y Zafira si era caballero. El Espíritu Santo es un caballero y Él, cuando yo hago algo malo, Él me dice, hey, Tito, eso no estuvo bien. Entonces déjeme aclararle algo, porque eso no es redarguir. La palabra redarguir significa regañar y con fuerza. Porque tengo confianza con Pastora Mirlen, la voy a tomar a usted de ejemplo. Es como que la Pastora Mirlen hubiese hecho algo, ¿verdad?, muy malo, catastrófico, y yo vengo y, Pastora Mirlen, qué barbaridad, ¿cuántas veces le he dicho que no haga eso? ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? Caramba, Pastora Mirlen, no sé qué voy a hacer con usted, la suspendo, ¿qué es que me da? Eso es redarguir. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hecho eso con usted? Nunca. No, pero es que la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿A quién? Al mundo. Cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado. Y luego especifica Jesús de qué pecado está hablando. El pecado mayor de todos, que es no creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y no lo redarguye, lo convence. No es que el Espíritu Santo agarra al inconverso y lo mete en un balde de agua. ¿Vas a aceptar a Jesús? ¿Ya crees? ¿No? Ahora sí creo. El Espíritu Santo no hace así, lo convence de pecado al mundo.
A usted no es del mundo. Usted es un hijo de Dios. Ay, porque cuando hago algo malo yo siento como una vocecita. Esa es su conciencia. Aprenda a diferenciarlo. Porque el Señor dijo que iba a dar sus leyes escritas en las tablas de nuestro corazón. Y Romanos nos habla de que nuestra conciencia, aún al que no conoce las Escrituras, aún al que jamás escuchó el Evangelio de Jesucristo, su conciencia está ahí diciéndole, no lo mates, eso está malo, no lo hagas, no lo hagas. Ay, ya lo hiciste. Esa es la conciencia. Amado hermano, si usted confunde la voz del Espíritu Santo y la voz de su propia conciencia, va a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia se puede corromper. Y no voy a profundizar mucho en esto, pero sí le voy a decir que bíblicamente la conciencia se corrompe cuando usted se sale de la sana doctrina. Cuando se sale de la sana doctrina, entonces empieza un proceso a través del cual su conciencia se corrompe. Y entonces, si usted creía que esa era la voz del Espíritu Santo, puede terminar mal, porque su conciencia ya corrompida no le va a estar diciendo, hey, eso está malo. Ok, volvamos al Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo de pecado. A usted que es un hijo de Dios ya, claro, cuando usted no estaba en Cristo, el Espíritu Santo lo convenció de pecado. Fue el momento en que sus ojos fueron abiertos y usted dijo, Jesús es el Señor. Y usted le entregó su vida a Cristo. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo ya está dentro de usted y usted comienza este proceso de santificación. Y entonces, luego, el Espíritu Santo convence de justicia y de juicio. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán más. En otras palabras, el Espíritu Santo nos convence de que Jesús en realidad resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios. Usted no puede creer eso sin el Espíritu Santo. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Miren, a lo largo de la Biblia, justicia tiene que ver con levantar lo que está hundido, levantarlo a su lugar donde debería estar. Y juicio tiene que ver con tumbar lo que está enaltecido y bajarlo al lugar donde debería estar. Entonces, el Espíritu Santo cumple funciones de justicia y de juicio, y no siempre lo hace caballerosamente. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, fíjese que cuando hablamos de los pecados del Espíritu Santo, lo que más decimos es contristar al Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo. Ay, pobrecito Espíritu Santo. Ay, la palomita del Espíritu Santo, no la contristen. Y reducimos al Espíritu Santo a una imagen de como que fuera indefenso el Espíritu Santo. Como que fuera un pitufo. El Espíritu Santo es el Señor. Él es Dios. Otro de los pecados contra el Espíritu Santo es no enojen al Espíritu Santo. Si fuese una palomita indefensa, ¿qué problema? Está enojada la palomita. ¿Ah? Pero es que el Espíritu Santo es Señor. Es Dios. Tiene un poder que no alcanzamos a entender. A veces decimos, ay, ¿por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras reuniones así como quisiera? Porque hay gente en estas reuniones que no soportaría el peso de la gloria y pasaría las de USA, fulminado. El Espíritu Santo es Señor.
Para terminar aquello de que lo que algunos aprendieron, ¿verdad? De que el Espíritu Santo me convence de error y de pecado, el Espíritu Santo me redarguye. Quiero decirle, eso es mentalidad del antiguo pacto. Y usted está en el nuevo pacto. ¿Por qué le digo que esa mentalidad del antiguo pacto? Porque en el antiguo pacto, o bajo el antiguo pacto, es que Dios el Padre dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne. Durante el antiguo pacto es que vemos al Espíritu Santo cumpliendo una función como de no peques, no peques. El Espíritu Santo está así como ¿verdad? Haciendo una valla. Pero usted no está en el antiguo pacto. Usted no vino al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Usted es hijo del nuevo pacto. Al menos oro a Dios que lo sea. Porque no nos engañemos, las iglesias también están llenas de hijos del antiguo pacto. Personas que vinieron a Cristo por un mensaje del monte Sinaí, por un mensaje de condenación, por un mensaje de ley, por un mensaje de la ley de Moisés, o un mensaje de tienes que hacer esto y esto y esto porque si no te mueres. Pero si aquello fue con gloria, ¿cuánto mayor la gloria del nuevo pacto? Entonces no somos llamados a ser hijos de Agar, la esclava, sino hijos de Sara, la libre. Igual no puedo profundizar en esto porque ya el tiempo va corriendo, pero sépase que la Biblia nos dice que nuestra madre es la iglesia. Y usted puede ser hijo de la iglesia esclava o de la iglesia libre. Usted puede que sea o hijo de Agar o hijo de Sara. Si usted nació en legalismo, entonces usted necesita que venga Pablo en Hechos 19 y le pregunte, ¿recibió el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Qué? A mí me dijeron que tenía que pasar adelante y hacer esa oración porque si no me iba a ir al infierno. Y entonces viene Pablo y lo vuelve a bautizar en aguas, y cuando sale de las aguas le pone las manos encima y ¡puf! Lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas, profetiza. Pasó de ser hijo de la esclava a ser hijo de la libre. Así que yo sé que Dios es su padre, todos somos hermanos, pero algunos somos medios hermanos nada más. Dios quiere que seamos hijos de padre y madre. Entonces, revise usted su árbol genealógico, vaya a buscar su partida de nacimiento, quién es su nana. Y mire, no puedo profundizar mucho, pero se lo doy resumido. Si usted se da cuenta que usted nació en el legalismo, la solución es fácil, pero es una sola. Porque no es, me voy a consumir todo este material. Mire, la única manera es que alguien del nuevo pacto lo bautice otra vez. No se enchihuale. Seguimos. Dice la Escritura que el Espíritu de verdad daría testimonio acerca de Cristo Jesús. Y que nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces entendamos que en todo nuestro caminar en el reino de Dios, el Espíritu Santo es quien nos va conduciendo a través de todas las etapas. Usted y yo, cuando no conocíamos a Cristo, fue el Espíritu Santo quien nos convenció de pecado. Fue el Espíritu Santo quien nos habilitó para decir Jesús es el Señor. Nadie puede hacerlo sin el Espíritu Santo. Jesús es el Señor, naturalmente implica muchas cosas. Implica que yo estoy rindiendo mi vida a Jesús. Entonces, cuando usted y yo le entregamos nuestras vidas a Jesús, no es porque, qué bueno soy, verá, qué inteligente yo, verá, que me entregué a Cristo. No, fue porque el Espíritu Santo nos iluminó, porque el Espíritu Santo nos convenció, porque el Espíritu Santo nos capacitó, porque aquella medida de fe que había sido puesta en cada uno de nosotros, fue el Espíritu Santo quien vino y la encendió.
la activó. Y luego en este proceso, en nuestra vida diaria, Él nos sigue convenciendo de justicia y de juicio. Entonces, en los días en que usted se siente, no, yo creo que nadie me quiere, yo creo que Dios se olvidó de mí, yo creo que esta no es la vida que Dios quería para mí. Cuando usted está así, ¿verdad?, en esos días, el Espíritu Santo ahí le empieza a convencer, hey, ¿qué te pasa? ¿Ya se te olvidó que Cristo Jesús resucitó entre los muertos, que subió hasta la diestra del Padre? ¿Ah? Yo estoy por vos, Jesús está por vos, el Padre está por vos. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Deja de andar poniendo esas cosas en Facebook, ponete sobre tus pies, ponete a orar mejor, metete con el Espíritu Santo, habla en lenguas. Mire, hay unos hermanitos que usted les mira los perfiles en Facebook y toda la vida están en lucha. Yo sé que el Señor me levantará, pero el Señor Él es mi ayudador algún día. O sea, están tirados en el suelo toda la vida. Falta de comunión con el Espíritu Santo. Es que es. Sí, si se mueren van al cielo, eso nadie lo duda, pero el Señor quiere que vivamos en victoria. Entonces el Espíritu Santo te convence de justicia. Entonces, ¿qué haces ahí tirado? Subite, hombre. Mefiboset, ¿qué haces ahí, hombre, tirado en el piso? Vení, subite a la mesa del rey. Lo mismo entonces cuando enfrentamos las pruebas y las luchas y los demonios. Ay, es que el diablo me tiene aquí. Ay, es que las deudas. Ay, es que... Entonces el Espíritu Santo viene y te convence de juicio. Muchachos, no te das cuenta que el diablo ya fue expuesto, que el diablo ya fue tirado. Porque, mira, si el diablo, ¿qué le vas a tener miedo al diablo? ¿Qué te vas a estar acobardando de esos demonitos? ¿Ah? ¿Acaso no estoy yo dentro de vos? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Convence de justicia y de juicio. Pablo les dijo, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Para Pablo eso era crucial. Usted viene a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Si no, algo anda mal. Es nuevo pacto. Dios nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. En torno a que el Espíritu Santo es un sello, le leo varias citas corridas. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, esto es bien sencillo. Levánteme la mano, por favor, los que tienen un brazalete. Ok. Ustedes hicieron un proceso de inscripción y les pusieron ese brazalete. A la hora del almuerzo, usted va a llegar allá y usted no va a tener que preguntar, ¿y cuánto cuesta el almuerzo? Ay, ¿será que me ajusta? ¿Sabe qué va a hacer usted para reclamar su almuerzo? Eso es todo. A la hora del receso, que quiera ir por un café, usted solo le hace así. Y le van a dar su café. Porque ya lo sellaron. Ese brazalete es un sello que le garantiza ciertos beneficios. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es un sello para la redención de nuestra herencia. Cuando Cristo venga en gloria, si usted todavía está con vida, usted lo va a ver que viene en las nubes, solo le va a hacer. Digo,
El Espíritu Santo es un sello. ¿Y sabe qué le cuento? Que es, aún si usted está muerto, para cuando Cristo venga, ahí en la tumba solo le va a hacer. También va a ser transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado. Dígame usted, ¿cómo dice la Escritura que se va a dar esa resurrección? ¿Cómo es que se produce? Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, entonces también van a ser vivificados sus cuerpos mortales por el espíritu de aquel que resucita de entre los muertos. En otras palabras, hermano, entendamos algo. Jesús resucitó porque era lleno del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús, su cuerpo estaba inerte, su cuerpo estaba muerto, pero el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Sabe cómo es eso? ¿Ha visto los carros que tienen una alarma? Y el carro está apagado, está en el garaje, pero hay una lucecita. El carro está apagado, pero la lucecita está ahí. Y si usted viene y se acerca a ese carro y ¡pum!, lo golpea, empieza a sonar la alarma. Si usted muere antes de que Cristo venga, usted va a estar, su cuerpo va a estar ahí en un cajón, pero ahí va a estar la señal del Espíritu Santo, el sello. Solo está esperando el sonido de la trompeta. Y en cuanto suene la final trompeta, el Espíritu Santo dentro de usted se va a activar. Y usted, cuando menos acuerde, transformado. Y mire, yo no sé si a ustedes de los que les gusta entrar primero al bus para sentarse en la mejor silla, entrar primero a la sala para ir a elegir dónde se quiere sentar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si usted ya murió para cuando Cristo venga, usted va a ser de los que va a tener allá los primeros puestos, los primeros lugares. Y luego, y los demás, los que estemos vivos, aquí vamos a estar viendo aquel montón de muertos resucitar y que suben. Y nosotros como esperando el y el Señor, tranquilo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro Dios es un Dios de orden. Primero los muertos en Cristo. Cuando ya estén todos los muertos en Cristo, hayan resucitado y estén, entonces ahí vamos nosotros, los que hayamos quedado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Por el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el sello. Entonces, en esos días en que usted está así, que anda todo bajado, que le dio mucepo, ¿verdad? ¿Por qué solo a mí me pasa? Y ya dice, voy a ir a poner en Facebook ahí para que mis amigos, antes de que postee algo, deje su celular, platique con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En vez de estarlo publicando por las redes sociales, conéctate con el Espíritu Santo y Él te va a decir, hey, no te olvides, sos hijo de Dios. Es cierto. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué mejor salón de belleza quiere, hermano? Hay algunos que cuando están deprimidos van al salón, ¿verdad? Ahí la champuceada, un poco de tinte, las uñas y todo. Entonces ya salen y ya se sienten un poquito mejor y se toman la foto y la suben para que todas las amigas les pongan, ¡ay, qué linda! ¡Qué bella! ¡Preciosa! ¡Oh, qué linda! Lo que necesitas es el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
No hay ningún tinte en este mundo que pueda producir en tu espíritu lo que el Espíritu Santo de Dios produce. Ezequiel profetizó: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Esto fue profetizado desde el antiguo pacto. Nosotros que vivimos en el nuevo pacto ya tenemos eso. Mire, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla. Pero el codificador de las Escrituras vive dentro de usted. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Otro verso nos dice: salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Es que no puedo dejar de decir malas palabras. Acuda al Espíritu Santo. Él está ahí para ayudarle en su proceso de santificación. Pero seamos honestos. De todos modos, Él lo sabe todo. Seamos francos. Porque hay gente que viene y le dice: Señor, perdóname porque dije malas palabras. No lo vuelvo a hacer. El Señor te perdona. La semana siguiente dice malas palabras. Señor, perdóname otra vez porque dije malas palabras. No lo vuelvo a hacer. Y el Señor te perdona. La semana siguiente se enoja y malas palabras. Señor, perdóname porque dije malas palabras. No lo vuelvo a hacer. Y el Señor te perdona. Y así va una y otra vez. Hasta que ya me da tanta vergüenza que ya ni pido perdón. Porque he pedido perdón un montón de veces y he prometido que no lo vuelvo a hacer y lo he vuelto a hacer. Y yo no puedo ser un hipócrita. Entonces, ya no voy a pedir perdón. O sea, ya se convenció a sí mismo, o mejor dicho, dejó que la serpiente lo engañara y dijo: aquí me voy a quedar por el piso. Si fuésemos más transparentes, diríamos: Señor, perdóname porque dije malas palabras. Perdóname porque me gusta. Reconozco que allá en el fondo, cuando digo una mala palabra, hay algo dentro de mí como que... Y yo sé que eso está mal. Quisiera que no me gustara. Quítame eso, Señor. ¿Sabe? Eso se llama iniquidad. Y la Biblia nos enseña que Cristo Jesús murió para perdonar no solo nuestros pecados, sino también nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Eso de que cada vez que viene su jefe y casi cuando usted está por salir, que ya se va de la oficina, que ya se va para la casa, llega con un trabajito de emergencia: mira, solo imprímeme esto. Y usted por fuera le dice: sí, claro, licenciado, pero por dentro... Ese es el mismito motor que lo lleva a decir malas palabras. Es la misma iniquidad, es la misma rebelión. Señor, perdóname porque yo reconozco que dentro de mí hay esa rebelión que tiende hacia el mal. Yo no quiero eso más en mí. Seamos honestos con el Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Si no, pregúntele a Ananías y Zafira. Él lo sabe todo. Pero nosotros somos los que no somos honestos con nosotros mismos y pretendemos, fingimos como que podríamos engañar al Espíritu Santo, y eso no es posible.
El Espíritu Santo además es nuestro maestro. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él es el maestro que necesitamos. Pero tenemos que poner atención, tenemos que escuchar. ¿Cuántas veces dice la Escritura? Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero si la iglesia no está oyendo al Espíritu Santo, sino que está oyendo, ¡ay, el predicador de moda! Entonces, el Espíritu Santo siempre quiere enseñar, pero nosotros no siempre queremos escuchar. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo, necesitamos atender sus palabras, necesitamos tomar nota, necesitamos meditar, necesitamos preguntar. Una sola cosa he demandado y esta buscaré, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida para inquirir en su templo. Inquirir en su templo. Hoy, en este tiempo, nosotros podemos inquirir del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿y por qué Abraham dijo que Sara era la hermana? Ah, por esto y esto. ¿Y por qué? Ah, porque esto. ¿Y por qué? Sí, pero ¿por qué? Ah, por esto. ¿Pero por qué? Por esto y esto. ¿Por qué? Inquirir. Mire, el Espíritu Santo no es como nosotros nos impacientamos cuando empieza un niño de 6 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un punto en que nos desesperamos y ya, anda a preguntarle a tu mamá. Pero, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque ese niño nos empieza a acorralar y nos empieza a acorralar y nos lleva a un punto en el cual ya no sabemos la respuesta y nos da cólera tener que admitir que yo no sé lo que este niño me está preguntando, porque no queremos parecer como que somos unos ignorantes y entonces por eso lo mandamos donde la mamá. Pero es un asunto de ego. El Espíritu Santo no tiene ego. Además, Él todo lo sabe. Así que cualquier cosa que le preguntes, Él sabe. Y la paciencia no es un problema para Él. Toda pregunta que tengas, Él tiene la respuesta. Pero muchos no aprovechamos eso. El Espíritu Santo es el Consolador, dijo Jesús. Yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia nos habla de consolador, una vez más, porque tenemos algunos conceptos equivocados, ¿verdad? Entonces nos imaginamos la función de consolar como, ay, pobrecito, pobrecito, como pensamos que el Espíritu Santo es una palomita, ¿verdad? Entonces a veces yo lo sobo y a veces él me soba a mí. Mire, consolador es un concepto más amplio. En inglés, counselor, que es esa misma palabra consolador, es como usted le llama a su abogado. Cuando usted lo han acusado de un crimen y usted tiene su abogado defensor, ese es su counselor. El Espíritu Santo es su abogado defensor aquí en la tierra. Cuando viene el diablo a decirle, ¿qué? Vos, cristiano, así, y no estabas hablando mal de tu suegra el otro día, ¿ah?
No, no seas así. ¿Qué hipocresía? ¿Cómo vas a ir así a la iglesia? No. Entonces el Espíritu Santo viene, ey, no te metas con mi cliente. No tenés permiso de hablarle. Y luego se voltea a nosotros y nos dice, hey, no te olvides de quién sos. Sos un hijo de Dios. No te andes tirado ahí por el piso. Deja el pecado ya y subite a tu lugar donde te corresponde. Es nuestro abogado. Y mire, toda la escritura es útil para enseñar, usted lo sabe. Y hay cosas escondidas a lo largo de toda la escritura. Quiero compartir este verso que a mí me cambió la vida en cuanto a mi relación con el Espíritu Santo, y usted lo lea sin simple vista y usted dice, ahí no habla del Espíritu Santo, pero ya le voy a explicar. Proverbios 18:24 dice que amigo hay más unido que un hermano. Amigo hay más unido que un hermano. Todos aquí estamos claros en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él es el primogénito de la nueva creación, y que dice la Escritura que no se avergonzó de llamarnos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Murió, resucitó, ascendió. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Sabe? Nosotros decimos, yo tengo a Jesús en mi corazón. Bueno, sí, pero no. En realidad, ¿quién tiene ustedes? Al Espíritu Santo. Recuerde, es uno mismo, estamos claros. Pero si vamos a partir pelos por la mitad, Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo mora dentro de mí. Aquel es mi hermano. Este es mi amigo. El Espíritu Santo es mi amigo. Él va conmigo donde quiera que yo voy. Jamás me abandona. ¿Sabe? Cuando hago algo indebido y me meto en problemas, mi amigo está conmigo. No es que me aplaude las travesuras, pero tampoco sale corriendo. A vos que te regañan, yo no me meto en ese rollo. Está conmigo en las buenas y en las malas. Amigo hay más cercano, más unido que un hermano. Y cuando el Señor me mostró eso, Él me recordaba cuando yo era niño y jugábamos de que íbamos en una nave espacial, ¿verdad? Con los amiguitos, ¿no? Y entonces jugábamos en el patio y en los árboles y todo, pero todo, usted sabe, se imagina, ¿verdad? Que eran naves espaciales, que eran esto, que eran cohetes. Y no sé por qué razón, pero en aquel, al menos nosotros, no sé si a todos le pasaba, pero nosotros no usábamos nuestros nombres cuando estábamos jugando así de imaginación, sino que era, amigo, ven aquí, salta, vamos amigo, sí amigo, aquí estoy, vamos amigo, ahí está la bomba, hay que desactivarla, oh amigo, ¿qué hacemos? ¿Qué cortamos? Todo era amigo. Entonces, desde que yo entendí aquello, cuando hablo con el Espíritu Santo, yo no le digo, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Sino que le digo, amigo, ¿qué hago? Y él me dice, quédate callado, obedece. Está bien, amigo, ¿me vas a ayudar? Sí, yo te ayudo. No te olvides que soy medio rebelde. Está bien, vení, yo te agarro. Bien, le prometí que íbamos a peinar toda la Biblia para ver gente que había sido llena del Espíritu Santo, o aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo había reposado. Le doy los nombres, usted sabe dónde están. José, Faraón dijo,
¿podremos hallar otro hombre como él en quien esté el Espíritu de Dios? La frase lleno, el apelativo de estar lleno del Espíritu Santo, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando se está hablando de Bezalel, del cual Dios dice, lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. O sea, Dios llenó a este tipo de su Espíritu Santo para que hiciera obras, diseños, para que fuera un artesano. ¿Qué cosa? No para que fuera un predicador, no para que fuera un profeta, no, sino para que hiciera esto. Claro, todo lo que hizo tenía gran repercusión y grandes simbolismos y mucha profecía en sí mismo. Por eso yo digo, hay cocineras que son llenas del Espíritu Santo y se nota. Y otras que hay que bautizarlas otra vez, ¿verdad? La Escritura nos dice, ¿verdad?, de que Moisés, estaba el Espíritu de Dios en Moisés, Dios lo tomó y lo puso en los 70 varones ancianos y ellos profetizaron y no cesaron. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. También el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y profetizó. Cuando David fue ungido, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Acerca de Daniel se dice que en él moraba el Espíritu de los dioses santos. Miqueas dice de sí mismo, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Pedro nos habla de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lucas nos dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hechos nos dice que los 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, que todos los que estaban reunidos orando en aquella ocasión, en otra ocasión también fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando se pide a los candidatos para los diáconos, se pide que sean llenos del Espíritu Santo. Esteban era lleno del Espíritu Santo, Saulo fue lleno del Espíritu Santo, Bernabé lleno del Espíritu Santo. Los discípulos de Iconio estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los 12 hombres, aquellos en Éfeso, después de que Pablo los volvió a bautizar, fueron llenos del Espíritu Santo. Y sin duda habrá más. Todo esto es parte del cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y sí, eso comenzó a manifestarse en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Pero no fue sobre toda carne en aquel momento. Todavía estamos aguardando la gran manifestación del derramamiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos, cuando sobre toda carne va a ser derramado, donde todos van a profetizar, todos van a tener funciones proféticas, sueños, visiones y demás. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, dice la Escritura. Hay promesas que todavía no las hemos alcanzado porque no han llegado los tiempos de su cumplimiento. Pero seguimos creyendo, seguimos esperando, seguimos aguardando. Mientras tanto, entonces, la exhortación de Pablo para nosotros, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Hay que procurar la llenura del Espíritu Santo. Mire, usted cuando vino a Cristo, usted recibió al Espíritu Santo dentro de usted, usted se va al cielo, gloria a Dios, aleluya. Pero para llevar una vida en victoria, que impacte a su prójimo, que impacte su comunidad,
Usted necesita la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y sé que los demás maestros van a enseñar acerca de eso más adelante, así que no voy a entrar mucho ahí, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y terminamos con Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Y se terminó el tiempo. Muchas gracias.